escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo, obra en mí. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos para continuar con este estudio del segundo libro de Reyes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú siempre eres quien nos ilumina, Señor, y en esta oportunidad te pedimos siempre que seas con nosotros caminando en esta travesía de tu palabra, Señor, iluminando nuestros pies para siempre, Señor, ir en el camino recto conforme a tu voluntad y conforme a los designios que tú has previsto en tu palabra, Señor. Te pido que la iluminación, la sabiduría, el entendimiento sea sobre todos nosotros que vemos esta clase, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos ahora en esta oportunidad para continuar con el estudio de que corresponde a los capítulos 11, 12 y 13. Vamos a tratar de abarcar estos tres capítulos. Con respecto a la geografía, nos vamos a seguir moviendo sobre lo mismo, ¿no? Y vamos a ver las intervenciones de los reinos que siempre están rodeando, ¿no?, a lo que es el reino, los dos reinos de Jerusalén, del reino de Israel y el reino de Judá, el reino de Israel y el reino de Judá. En esta oportunidad vamos a continuar con esta historia, como hemos visto ya hasta el capítulo 10, que vimos a un hombre que tomó por sus manos el cumplimiento de todas las sanciones, todas las maldiciones que Dios dispuso sobre lo que era la casa de Acab. Hoy vamos a continuar la historia y todavía vamos a seguir viendo lo que es la descendencia de Acab, pero ya influenciado en el reino de Judá. Para eso los quiero invitar en esta oportunidad y vamos a ir explicando al capítulo 11 para empezar el desarrollo. Capítulo 11 dice: Atalía usurpa el trono. ¿Quién es Atalía? Vamos a tomar en cuenta quién es Atalía. Atalía es la hija de Jezabel y Acab. Quiere decir que pongan en conciencia que es una mujer que creció en un reino donde se adora al dios Baal, un reino en el cual el rey de Israel, Acab, de ese entonces, hizo todo lo malo. Es uno de los peores reyes que tuvo el reino de Israel, que es el reino del norte. Y sin embargo vamos a ver que acá su hija, Atalía, que no tuvo el mejor ejemplo de los padres y fue orientada a la adoración de los dioses paganos, nos vamos a dar cuenta que tiene una relación con el reino de Judá. Y ahora vamos a ir el detalle. Ella se casa con el rey, con el que es el rey de Judá, y a raíz de eso tienen hijos. Y esta es la historia ahora de los hijos de Atalía, ¿no? Y de lo que correspondería a lo que es la historia misma de Atalía, ¿no? Empezamos. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, levantó y destruyó toda la descendencia real. Recuerden que en el capítulo anterior, Jehú estuvo tomando cuenta de lo que Dios había dispuesto. Y se había dicho de que toda la descendencia del rey Acab tenía que morir. Entonces, Jehú toma acción contra el rey de Israel, que era uno de los descendientes de Acab, y también mata al rey de Judá de ese entonces. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el rey de Judá de ese entonces también tiene una relación de parentesco con el rey de Israel, que es el rey Acab. Y continuamos. Dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Realmente esta mujer que vemos aquí, desde que empieza, ¿no?, muestra una maldad extrema. Porque matar a los hijos de su hijo es matar a los nietos. O sea, se levantó contra su propia familia, mató a todos los hijos, o sea, a todos sus nietos los mató con
la ambición de poder adquirir el poder del reino, ¿no? El reinado. Dice versículo 2, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía. Estamos hablando en realidad aquí de un bebé, un niño prácticamente en el primer año de vida. A él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. O sea, esta tía, por decirlo así, porque esto es una tía, ¿no? Dice, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomólos a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía. A él, a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Observen ustedes cuánto tiempo estuvo escondida, y Atalía fue reina sobre el país. Pregunta número 1, ¿cómo es posible que haya sido escondido uno de los hijos y ella no haya tomado conocimiento? Primero, porque era un niño muy pequeño. Tal vez no había una relación muy directa con él, no lo conocía facialmente, tal vez le engañaron a ella que se habían matado ya a todos los hijos y ella confió. Y el lugar donde lo escondieron fue el templo de Dios. Recuerden que el templo de Dios está construido en una área muy grande, ¿no? Sabemos que el área que se eligió cuando Salomón construyó el templo, sabemos que eligió el monte de Moriah. Entonces, sabemos que el monte de Moriah se ha convertido en un área donde está el área del templo, y ahí hay muchas construcciones se hicieron. Ya especificamos que la pared de los lamentos que conocemos el día de hoy no es un muro del templo, sino es un muro es una construcción que ha quedado de pie, pero corresponde al muro que circunda el complejo donde estaba el templo, donde estaba la casa de la esposa de Salomón, y donde se hizo también otras construcciones. Entonces, sabiendo que es un terreno muy grande, ellos escondieron en el templo, que también era muy grande, a lo que es el hijo de Ocosías, a Joás. Pero, ¿por qué fue posible esconder los 6 años y que Atalía no lo encuentre? Primero, tal vez porque no sabía su existencia, y segundo, porque ella, ya dijimos, viene de la descendencia de Acab, y lo que ella hacía era adorar Baales. Entonces, ella lo que hizo, y lo vamos a ver más adelante, fue levantar, ¿no?, templos a Baal en el reino de Judá. Sabemos y conocemos de que a través de la historia hemos visto que Israel, el reino de Israel, el reino del norte, levanta templos de Baal, y ya lo hemos visto cómo se han destruido y todo a través de las lecciones pasadas. Ahora nos vamos a dar cuenta que en el reino de Judá, también al momento que Atalía se casa con este rey en el reino de Judá, y comienza, ella también se extiende, se promueve que los Baales ingresen al reino de Judá y se construya hasta un templo. Vamos a ir viendo, y ahí nos vamos a ir dando cuenta de los detalles. Y dice, ¿no? Versículo 4, mas el 7º año envió Joaida, dice el 7º año, o sea, Joaida es el sacerdote, el sumo sacerdote del reino de Judá, que es donde se encuentra el templo en la ciudad de Jerusalén. Dice, y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. O sea, hasta ese momento, cuando ella quedó reinando por todo este tiempo, lo que sucedió es que nos dimos cuenta de que la gente no conocía tampoco que había un rey. Entonces él llama a todos los que tenían un cargo de responsabilidad, a los militares de ese entonces, y les presenta al hijo del rey. O sea, les dice, hay un heredero formal del reino, ¿no? Y que no debe, y que está siendo prácticamente usurpado, tomado indebidamente mediante el asesinato por parte de Atalía. Versículo 5, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará en la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada.
mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. ¿Qué es lo que les está diciendo? Está tratando de tener a todos los soldados, ¿no?, los salientes del servicio, porque hay un relevo, no se hace un servicio de un solo hombre continuado 24 horas del día. Ese hombre tiene que irse a descansar, entonces hay un relevo y él está tratando de coincidir que entre los que salen y los que entran, todos estén presentes en ese momento en que él va a presentar prácticamente al rey. Seguimos. Dice, ¿no? Versículo 8. Y estaréis alrededor del rey por todos los lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. En otras palabras, lo que hizo es cubrirlo con los hombres, levantar un escudo de protección para evitar que quieran matar al rey. 9. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno los suyos, esto es lo que entraba el día de reposo, y los que salían del día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo junto al altar, y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndolo y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es una organización para poder derrocar al reinado indebido, al reinado que ha usurpado Atalía, que inclusive no solamente lo usurpó, sino que fue en contra de su propia familia, matando a sus nietos. Entonces aquí lo que él hace es una organización para evitar, primero, que maten al rey, y segundo, para poder protegerlo en caso de cualquier circunstancia y llevar la ceremonia formal de reconocimiento del rey. Esto es importante porque el pueblo vivió pensando también, tal vez igual que Atalía, que todos los hijos del rey habían sido muertos, por tanto no había más descendiente. Sin embargo, tomen en cuenta que la promesa de Dios a David fue que uno de los descendientes de David iba a continuar en el trono hasta que llegue, hasta que se llegó al último rey, y después de eso ya sabemos ya qué es lo que sucede en la historia, que la vamos a estudiar en el momento debido. Pero esto es una promesa y se tiene que cumplir. Entonces sabemos que de una u otra manera, cuando se conservó la vida de Joás, se estaba manteniendo la promesa de Dios. Seguimos. Versículo 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo y en el templo de Jehová. O sea, ¿qué es lo que hizo? Vino al templo de Jehová, donde nunca iba porque ella adoraba a Baales. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó voz en cuello: traición, traición. Imagínense ustedes cómo puede esta reina clamar traición cuando ella es la que traicionó y usurpó el poder. Pero ese es el enemigo. Lo que acá nos tenemos es como una figura de lo que el enemigo quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Quiere desplazar a nuestro Señor Jesucristo, quiere ocupar su lugar, quiere tener la autoridad, quiere tener la adoración de la gente, quiere que la gente lo siga. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso es que hace todo lo que hace. Y aquí lo vemos en una representación comparativa en lo que vendría a ser el reinado usurpador y violento de lo que corresponde a Atalía. Y seguimos. Versículo 15. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento que se presentó al rey, en ese mismo momento se ordenó ya la muerte de ella, ¿no? Cuando ella se presenta y grita traición, tratando de levantar a la gente que la sigue para que vaya en contra del rey,
en ese momento el sacerdote ordena, ¿no?, que la arresten, que no la maten en el templo y que la saquen fuera para que puedan matarla. Pero ustedes se habrán dado cuenta de que el sacerdote en este caso tiene una influencia muy grande. Primero porque es el hombre de Dios, el que trae la palabra de Dios, y hay mucha credibilidad en su palabra. Muchísima credibilidad, porque no es un hombre que ande haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Son los hombres que hacen lo bueno ante los ojos de Dios, que hacen lo que Dios les manda, que dicen lo que Dios les dice que deben de decir. Por eso es que su palabra tiene mucho poder cuando Él dice, este es el hijo, el heredero, el descendiente de lo que es el rey de Israel, Joás. ¿Por qué? Porque eso le da validez. Y no solamente después de haberlo dicho, procede a hacer el ritual ceremonial que todas las personas conocen en ese entonces, se hacía para nombrar los reyes, ungirlo, ponerle la corona. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él cumple con todos los procedimientos protocolares para llegar a designar al rey como al rey descendiente de la línea de David, por decirlo así, porque esta es la línea de David que continúa. El rey descendiente no cubre todos los protocolos, y entonces esto. Y el pueblo, recuerden que el pueblo toma conciencia no solamente de la cuestión protocolar que sucede, sino que el pueblo conoce cuáles son las promesas de Dios. El pueblo sabe que le ha prometido que un descendiente del rey David siempre va a estar en la corona. Y sabemos que Atalía no era descendiente, es más, era mitad del reino de Jerusalén, mitad del reino de Sidonia, porque Jezabel era una princesa de Sidonia y Acab era el rey de Israel. Entonces ella no correspondía porque no era parte de la descendencia del rey David. Ella estaba usurpando en ese momento el poder, la autoridad, el reinado, y así es como termina sus días. Continuamos. Versículo 16. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían el pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Hace un pacto, una bendición, clama a Dios para el reconocimiento de este rey, de este nuevo rey que continúa cumpliéndose la palabra de Dios, que con el pueblo y con él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente hay aquí? Hay una disposición completa de servir a Dios y de aceptar la voluntad y los designios de Dios. Eso es lo que hay aquí, porque eso es lo que ha sucedido. Entonces, después tenemos, y dice el versículo 18, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. ¿Se dan cuenta? Aquí en el reino de Judá también se había levantado un templo de Baal. ¿Por qué? Porque ese era el templo que estuvo acostumbrada a adorar a Atalía cuando creció en el reino de Israel. Y se casa con este rey Jorán en el reino de Judá, y inmediatamente ella construye su templo, y aquí vemos cómo lo destruyen y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. O sea, tenía su sacerdote y lo mataron también. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová, o sea, una guardia, a cuidarla. Después tomó a los jefes de centena, los capitanes de la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Y era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Observen ustedes cómo realmente este niño, porque es un niño, 7 años es un niño, que fue llevado un bebé, fue escondido como un bebé en el templo, creció en el templo. Quiero que tomen conciencia cómo entra este rey Joás al reinado. Viene bajo la tutoría, viene siendo mentorado por lo que es Joiada, el sumo sacerdote. Y este niño es crecido básicamente
alrededor de los sacrificios, del conocimiento de la palabra, y es llevado ahí, ¿no? Entonces, como él creció mirando como la figura adulta que lo educa al sacerdote Joiada, vamos a ver aquí cómo Joiada, quien es un hombre de Dios, lo guía a este nuevo rey para que haga todas las cosas conforme a la voluntad de Jehová. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo el hombre, este rey, este nuevo rey, empieza a crecer, empieza a madurar en el reino, y vamos a ver cómo sigue todas las cosas que el sacerdote Joiada le pide. Seguimos. Dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Observen ustedes este versículo 2, porque es interesante ver esto. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué significa esto? Significa que era propio de la educación que había recibido durante este tiempo. Sin embargo, por el respeto que le tuvo y por las cosas, él siempre obedeció y siguió los lineamientos de este sacerdote, y como el sacerdote era un hombre de Dios, todo lo que hizo el rey fue conforme a la voluntad de Dios. O sea, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová durante este tiempo. Pero cuando este sacerdote, y se hace mención de esto porque después de que el sacerdote muere, este rey se desvía y comienza a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa esto? Significa a veces lo que nosotros somos, en parte. ¿Por qué? Porque estamos esperanzados a que si mi amigo va a la iglesia, yo voy a la iglesia. Si mi hermano participa y sirve, yo sirvo con él. Si él no sirve, yo no sirvo. Si él hace algo, yo lo hago. Si él colabora, yo colaboro. Entonces, nos acostumbramos a venir a la iglesia y a caminar en la iglesia, a caminar en fe en la iglesia, con la fe prestada, con la fe de alguien, con la madurez de alguien, con el conocimiento de alguien, y no avanzamos para nosotros mismos. No tomamos conciencia en nuestro corazón que debemos ser, que nos deben hacer a nosotros mismos, y no le pedimos a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Entonces caminamos con una fe prestada, desarrollamos con una fe prestada, servimos con una fe prestada. ¿Y qué significa al final? Significa que si nuestro mentor, nuestro compañero, nuestro amigo, el que nos guía, el que nos ayuda, desaparece de la escena, nosotros nos enfriamos, nos retiramos, dejamos de servir o simplemente abandonamos todo. ¿Se dan cuenta? Esa no es la manera, y eso es lo que le sucedió a este rey. Y no importa, y el ejemplo mayor, no importa que mi mamá y mi papá me trajeron desde chiquito a la iglesia. A veces son los casos más evidentes, porque como tus hijos son pequeños, tú los traes a la iglesia y ellos no tienen opción a decirte, no quiero ir. Pero a veces los padres creemos que estamos haciendo bien y estamos orientando a la educación religiosa de nuestros hijos, al conocimiento de la palabra, pero de una manera equivocada, no de la manera en que ellos le agarren ese amor, ese cariño, para que ellos quieran aprender, sino de la manera impositiva, imperativa, de decir, usted se sienta ahí y escucha la clase porque debe escuchar. Y no le pedimos a él que trate de entender, que le agarre el gusto, que realmente escuche cómo Dios le va a hablar. ¿Para qué? Para que sea por su propia fe y no sea por el Dios de sus padres, la fe de sus padres, sino sea la propia. Porque cada uno necesita tener su propia fe. Cada uno será, dice, juzgado conforme a los pecados que uno cometa. Nadie va a ser juzgado por los pecados de su padre, ni el padre va a ser juzgado por los pecados de los hijos. Cada quien responderá por sí mismo. Entonces debemos ayudar, debemos enseñar, en otras palabras, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de educación de iglesia, debemos enseñar a pescar. No debemos pescar por ellos.
porque a veces nos convertimos en los compañeros de pesca que pescamos por ellos y ellos solo nos miran. Entonces, ¿qué pasa? No se involucran, y cuando llega el momento en que uno no está a su lado, inmediatamente se enfrían y se retiran porque nunca estuvieron involucrados de por su propia naturaleza. Seguimos. Dice, ¿no? En el 7º año de Jehú, dice, ¿no? En el 7 comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joaida. Con todo eso, en los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiere que se hallen grietas. Pero en el año 23 el rey Joás aún no habían reparado, dice, en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joaida y a los sacerdotes y le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. En otras palabras, aquí comenzamos a ver lo que hasta el día de hoy también es un ejemplo de lo que sucede el día de hoy. A veces vamos a la iglesia y nos comprometemos con la iglesia, pero nuestra orientación está más debido a la logística del templo. Y esto es lo que vemos. Nos acaba de decir que este rey hizo lo bueno solo mientras el sacerdote Joaida estaba, pero no hizo lo bueno después de que el sacerdote Joaida fallece, muere y ya no está con él. ¿Por qué? Porque a él le comenzó a preocupar las cosas más externas y no las más internas, por decir las materiales y no las espirituales. Se preocupó del templo. ¿Debe estar preocupado del templo? Sí, debe preocuparse por el templo. Pero vamos a ver aquí cómo hay una preocupación solo del templo. No vemos ahí que le diga al sacerdote Joaida en la historia: ¿y qué dice Jehová que yo debo hacer? ¿Cuál es mi orientación? ¿Qué es mi meta? Pedirle al sacerdote que ore por su reino. No vemos nada en la parte de historia. Vemos que tiene una inclinación más a la construcción física. Cómo se ve el edificio, está con grietas, no se ve bien. Esa era su preocupación. Entonces aquí nos damos cuenta realmente cómo se va presentando en estos tiempos la gente que está en la iglesia y que dirige las iglesias, y que su preocupación mayor es: ¿cómo hago el templo? ¿Cuánto dinero pongo en el templo? Como si el templo fuera realmente el desarrollo de una verdadera religión, como dice la palabra, de las cosas de Dios. Y el templo es necesario para reunirse, pero la prioridad son, como dice, las viudas, los huérfanos, el necesitado, el prójimo. Esa es la necesidad. Haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, como dice la palabra. Seguimos. Versículo 6. Pero el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joaida y a los sacerdotes y le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas. En otras palabras, de una vez hagan eso directamente con los que van a trabajar. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joaida tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía de la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová,
y ellos lo gastaban en pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. O sea, en otras palabras, ellos destinaron que el dinero sea empleado para la reparación y se hizo directamente ese trabajo y se le quitó la administración del dinero a los sacerdotes. Versículo 12 dice, y los albañiles y canteros y en comprar la madera, piedra y cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. En otras palabras, pidió que se entregara el dinero directamente a todas estas personas porque trabajaban diligentemente en las reparaciones del templo. ¿Era importante reparar el templo? Sí, sí era importante, pero no es materia de que nos desubiquemos y que creamos que todo debe ir al templo. Y nos olvidamos de que la principal misión como iglesia es ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo de una iglesia es otra iglesia, el prójimo de un hombre es otro hombre. Entonces, ese es el propósito, extender la mano a las viudas, a los huérfanos, como dice. No nos desenfoquemos y pensemos que solo es el templo. Entonces, a partir de ese momento, cuando iniciamos nosotros un fondo para el templo, nos olvidamos de dar ofrendas a otras iglesias que están en necesidad o alguna ayuda de benevolencia para alguna persona que ha sufrido alguna tragedia personal o alguna necesidad extrema y que la iglesia está en capacidad de poder darlo. No, entonces comenzamos a restringir, a negar, comenzamos a negociar, hacemos polos, camisetas, vendemos comida, hacemos de todo, nos agenciamos con tal de juntar el dinero y comenzamos a pensar que la misión es juntar el dinero y trabajamos para juntar el dinero porque queremos el templo. Y dejamos de lado la verdadera razón de la existencia de la iglesia. ¿El templo es necesario? Sí, pero el templo debe venir haciéndose sin dejar de hacer lo otro, sin extender la mano, sin dar la ofrenda, sin ayudar a una iglesia necesitada, sin ayudar al prójimo, sin ayudar al hermano que tiene el problema. Las dos cosas deben de caminar en forma balanceada, equilibrada, si no estaremos perdiendo la orientación. Seguimos. Dice, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. O sea, ya de todas maneras se separaba un dinero para los sacerdotes conforme la ley levítica lo dice. Entonces subió Hazael, ¿recuerdan Hazael? Rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. ¿Quién es Hazael? Hazael es el hombre al cual Eliseo le da el comunicado, le envía a darle el comunicado, le dice que él va a ser el rey de Siria y que él va a venir contra el pueblo de Israel y va a matar al pueblo, va a estrellar a los niños, le va a abrir el vientre a las mujeres embarazadas. Este es el hombre que le dice, que lo envía a su rey y le dice, pregunta si voy a sanar, y le dice, sí, vas a sanar, pero después morirás, y él lo mata. Nos vamos a dar cuenta aquí que realmente toda la profecía que Dios, toda la palabra de Dios se cumple, y vemos aquí ya cómo comienza este desarrollo de esta manera. Dice, versículo 17, entonces subió Hazael rey de Siria y peleó contra Gad y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, o sea, bajar del norte hacia el sur. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado a Josafat y Jorán y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que habían dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. En otras palabras, lo que él hizo fue entregarle a este rey de Siria, le está entregando todo lo que él tiene de como
su reserva, su dinero, el botín, las cosas de oro, inclusive del templo, para evitar el ataque de este rey, ¿no? Nos vamos dando cuenta así acá. Dice, versículo 19 dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá, sí, y eso lo vamos a ver más adelante, que habla sobre algunos detalles, ¿no? Cuando estudiemos crónicas vamos a ir resaltando en crónicas, solo vamos a resaltar las cosas más importantes que cada rey haya hecho, porque básicamente Crónicas y Reyes son dos libros que caminan paralelos, que extiende la historia nada más, que es un poco más detallista en lo que ellos hicieron, ¿no? Pero si lo principal, la idea en cómo se desarrollaron, está en Reyes. Cuando lleguemos a Crónicas lo vamos a explicar, ¿no?, en la manera más importante, en los puntos más resaltantes. Dice, y se levantaron sus siervos, dice, y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. O sea, aquí nos vamos dando cuenta cómo realmente ya se restituye, ¿no? Aquí vemos que se restituye lo que corresponde a la descendencia del rey David, y la palabra de Dios sigue cumpliéndose. Hubo una ventana, ¿no?, prácticamente de 6 años que Atalía reinó, pero esa ventana fue cerrada por el sacerdote Joaida, quien conservó la vida de este rey Joás. Y vemos que así la palabra de Dios no se interrumpió, porque fue un reinado usurpador. Ya lo hemos explicado, que tiene relación con lo que el enemigo hace o dice. Capítulo 13 dice, en el año 23 de Joás, recuerden que la Biblia, y quiero que hagamos esto para que entendamos, nuevamente quiero recuerden que cada vez que estudiamos la Biblia no ha sido escrita de la manera que escribimos aquí en el occidente. Allá en el oriente, en esos tiempos, se escribía de manera circular. ¿Qué quiere decir? Que la historia que estamos mencionando acá después termina aquí y nuevamente retomamos la historia. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, y se puede hablar de un evento en el capítulo 1 y nuevamente tomar el evento en el capítulo 3 y el capítulo 2 es ser otra historia totalmente diferente que se relaciona con el cuarto. Así es. Sin embargo, en el occidente sí estamos acostumbrados a escribir linealmente y las historias son una tras otra y conservan un orden. Pero en el oriente no era así en ese entonces. Por eso vamos a empezar este capítulo y nos vamos a dar cuenta que nuevamente el rey de Joás sigue vivo. Seguimos. Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. O sea, aquí nos está hablando que cuando todavía Joás estaba, hubo un cambio ya en el reino de Israel, ¿no?, que es la capital Samaria. Versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. En otras palabras, el nuevo rey, ¿no?, el nuevo rey de lo que vendría a ser el reino de Israel, también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ya sabemos que ellos todos casi hacen lo malo, todos hacen lo malo en el reino del norte. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, o sea, contra el reino de Israel, contra el reino del norte, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios transmitió por el profeta a este Hazael se comienza a cumplir, y por eso lo entrega en su mano. Mas Joacás, y recuerden, Joacás es un rey del reino de Israel, pero mal que bien, el reino de Israel es un reino que corresponde al reino, cuando fue unificado, el reino total de Israel que tuvo David. O sea, no es que sea un pueblo pagano, sino es un pueblo de Dios haciendo y adorando lo pagano, pero sigue siendo el pueblo de Dios, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y nos vamos a dar cuenta cómo aquí Jehová
quien hace compromiso con su pueblo, y cuando hace compromisos con su pueblo, cuando ha emitido promesas a su pueblo, es su pueblo. Para Dios no había dos reinos, sino había un pueblo. ¿Entienden? Entonces vamos a entender la actitud de Dios ahora en estos versículos que vamos a leer. Dice, versículo 4 dice, mas Joacás oró en presencia de Jehová. O sea, este rey que adoraban Baales, porque en el rey del norte adoraban al rey Baal, se va y se presenta ante Dios, ante el Dios de Israel, ante el Jehová. Y dice, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. ¿Qué quiere decir? Como ellos estaban constantemente asediados por el rey de Siria, Hazael, entonces este rey, que es pagano y seguro que sus dioses no lo atendieron, entonces viene a la presencia de Dios y ora. Y dice acá la palabra que Dios lo escucha. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. ¿Y qué significa y dio Jehová salvador a Israel? Recuerden ustedes que en las historias que hemos estudiado, hemos visto en el tiempo de jueces que cada vez que había un problema, los jueces son los que ayudaban a solucionar los problemas. Y tenemos hombres como Sansón, que fungieron como salvadores prácticamente de los pueblos que oprimían al pueblo de Israel. Tenemos a Jefté, ¿no? Tenemos hombres que de una u otra manera fueron y enfrentaron al enemigo con el poder de Dios, con el respaldo de Dios, y se convirtieron en salvadores de su pueblo en ese momento. O sea, se convirtieron en hombres que los liberaron, ¿no? Es decir, salvadores significa que los libertaron de la esclavitud, ¿no? Y esto también lo podemos tomar en cuenta cuando hablamos de, y no hace una especificación del nombre. O sea, por ejemplo, aquí vamos a ver que se va a repetir en lo que vamos en los capítulos siguientes, que muchas veces va a decir, y Dios dio un salvador. Y no dice quién es, no dice se llamaba así, tenía esta cualidad. No, solo es un salvador, y a través de él el poder de Dios se manifestó y pudo sacar al pueblo ¿de qué? De la opresión, de la persecución, ¿no? De lo que vendría a ser en este caso el reino de Siria. Pero todo sucede, ¿no? En base a lo que Dios está proveyendo. Pero lo único que hago la comparación es para que nos acordemos de lo que es Jefté, de lo que es Sansón, ¿no? Entonces todo lo que ellos prácticamente son las figuras de esos salvadores de ese entonces, ¿no? Seguimos. Dice versículo 6. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. ¿Qué quiere decir? Como lo hizo igual con sus padres, con Acab, cuando estuvo Elías, le muestra su poder Dios con la intención de que lo reconozcan, porque está viniendo a Dios para decirle, Señor, yo no puedo, por favor ayúdame prácticamente, y Dios dice, te ayudo. Y lo ayuda, le da la libertad, lo libera de la opresión, ¿y qué es lo que pasa? Siguen en sus malos caminos, siguen sin reconocer a Dios. Es como aquellos leprosos que recibieron la sanidad y se fueron y nunca regresaron. Es lo mismo, le dieron la espalda a Dios. Esto es lo que sucede. Ellos, pese a recibir el favor de Dios, le dan la espalda a Dios. Artículo 7 dice, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres a caballo, 10 carros y 10,000 hombres a pie. En otras palabras, su ejército había sido destruido prácticamente, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Y el resto de los hechos de Joacab y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de Crónica de los Reyes de Israel? Bueno, este es un libro que no tenemos porque el que está en la Biblia es de los de Judá. Dice, y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Acá tenemos otro Joás. ¿Recuerdan el Joás de Judá? Ahora tenemos un nuevo Joás, o sea, el mismo nombre, pero en el reino del norte, en el reino de Israel. En el año 37 de Joás, rey de Judá, ahora estamos hablando del Joás de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. En otras palabras, tenemos dos Joás, el de Judá y el de Israel, con el mismo nombre.
el rey del norte y el rey del sur. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. O sea, estamos hablando, la historia está refiriendo en este capítulo 13 al Joás del reino de Israel, del reino del norte, que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y todos están aquí. Y recuerden que el pecado de Jeroboam es amar a Dios a su manera. Yo amo a Dios a mi manera, porque a mí me funciona. Es más o menos, esa es la idea, ¿no? La idea equivocada que la gente tiene. Dice, yo amo a Dios a mi manera. Y a Dios no se le ama a la manera que uno quiere. Se le ama, se le honra, se le respeta, se le obedece a la manera que Él lo pide en su palabra. Porque recuerden que Jeroboam construyó 2 bueyes, pero no significa que estaba adorando a los bueyes, estaba tratando de idealizar la misma adoración al mismo Dios, pero con 2 bueyes. Eso es adorar a Dios a su manera, y eso no es válida. Dios no acepta que lo quieras honrar a tu manera. Hónralo a la manera de Dios, síguelo a la manera de Dios, obedécelo a la manera de Dios, y haz las cosas a la manera de Dios, porque eso es lo que Dios está buscando. De lo contrario, estás haciendo una adoración falsa. Él lo que quiere son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Debemos hacer lo que Dios manda. Debemos manifestar lo que hay en nuestros corazones conforme a lo que Dios pide. Pero no podemos tratar de enseñar lo que no tenemos, o tratar de adorar de la manera en que no nos ha pedido Dios, o a seguir o desarrollar la iglesia en la manera que yo creo que debe ser, y no según la palabra, desconociendo cuáles son los órdenes, cuáles son los rituales, cuáles son las maneras, cuáles son el diseño por el cual se debe llevar a la iglesia, qué es lo que se debe respetar, qué es lo que debe seguir para evitar que haya. Para eso escribió Pablo muchas de sus cartas. Tenemos aquí versículo 7, dice: porque no le había quedado gente a Joacab. Recuerden que ya no tenía prácticamente ejército. El versículo 8 dice, y el resto de los hechos de Joacab está en la historia de los reyes de Israel, que es una crónica que no tenemos acceso porque no tenemos el libro en la Biblia, ¿no? Y durmió Joacab con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar su hijo Joás, como lo habíamos visto. Y después vemos que aquí tenemos a los 2 Joás. Versículo 12 dice, leímos el 11, que él hizo lo malo. Versículo 12 dice, los demás hechos de Joás, todo lo que hizo y el esfuerzo que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Ya lo hemos especificado. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. O sea, aquí nos vamos dando cuenta cómo en Israel cambian las dinastías, ¿no? Las descendencias cambian, y aquí ya vemos cómo este rey Joás, que tenía el mismo nombre del rey de Judá, muere y sube como rey Jeroboam, que es también una repetición del nombre del primer rey del reino dividido. Después dice, versículo 14, profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Qué significa? Que esto es algo muy interesante, este parte del libro. Primero, vamos a enfocar una historia. Caminar con Dios no significa que el hombre no va a sufrir aflicción. La aflicción camina con el hombre. La enfermedad
cuando llega a determinado tiempo de vida, es normal que venga por el deterioro físico del cuerpo. ¿Los hombres de Dios se enferman? Sí. Aún los hombres de Dios que tenían un contacto directo y cercano con Dios, como era Eliseo, Elías, todos ellos, de una u otra manera, todos los profetas que están nombrados en la historia, nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera, en algún momento, excepto Elías y Enoc, que han sido arrebatados, nos vamos a dar cuenta que enferman y mueren. Aquí vemos a Eliseo ya enfermo, y dice enfermo de la enfermedad por la cual va a morir. O sea, ya está en un proceso de muerte, en un proceso de decaimiento grande. Por eso no lo manda a llamar el rey viene a verlo. Pero ¿qué rey viene a verlo? El rey de Israel viene a verlo, y cuando viene a verlo, le pide que interceda por él. Y él le dice, toma una flecha, ¿no? Y vemos a un Eliseo que está siempre usando un elemento. No es que tirar una flecha por la ventana va a significar que si yo tiro una flecha por la ventana voy a ganar una batalla. No, o sea, el simbolismo que usa. Recuerden que él usó sal, ¿no? Usó un palo para hacer flotar una hacha, y lo hemos explicado la simbología en realidad con nuestro Señor Jesucristo que tiene. Aquí vemos a un Eliseo que él le dice, toma tu arco, pon tu mano, y él pone sobre él su mano. O sea, como representante de Dios, como hombre de Dios, prácticamente le está diciendo, yo soy el que va a guiar tu flecha, yo soy el que va a guiar tu ejército, yo soy el que te va a dar la victoria. Y eso le dice, ¿no? Lanza tú eso porque la saeta va a llegar y va a derribar al que Dios designe que derribe. Y aquí vemos cómo Eliseo, ¿no? Dios lo bendice a través de la vida de Eliseo que está muriendo. ¿Dios podía sanar a Eliseo? Claro que lo podía sanar. Pero el camino, el propósito, se había cumplido, probablemente por eso es que ya llegó el tiempo de Eliseo. Seguimos. Dice, ¿no? Y como se dan cuenta acá, habla en todo momento de que se siga como debe ser. Después seguimos a versículo, tenemos aquí, lo dice versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel lo hubo tomado, le dijo, golpea, miren lo que le dice, golpea la tierra, y la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa golpeó 3 veces y la detuvo? Significa que realmente aquí el Señor está mostrando cómo realmente le va dando la manera en que Él va a ser bendecido. Y usa una escenografía prácticamente, usa un sistema, porque no significa que el golpe que da es el que le va a producir, sino es la voluntad de Dios de querer bendecirlo. Entonces dice el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Porque le dice, versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. ¿En qué momento Dios dijo, golpea la tierra? O sea, le está diciendo en realidad, lanza lo que vendría a ser las saetas. Envía las saetas. Pero no le está diciendo envía las saetas, o sea, sigue tirando las saetas. Golpear la tierra acá en realidad le está diciendo sigue tirando las saetas. Pero él hace y toma solo 3 saetas. ¿Por qué 3 saetas? Le dice, si hubieras continuado, le dice, y hubieras seguido lanzando las saetas, hubieras derrotado totalmente a Siria. Y vamos a ver, y ahorita lo vamos a volver a leer, y vamos a ver cómo le dice, por el número de veces que has lanzado, ese es el número de veces que vas a derrotar a Siria, nada más. ¿Y por qué él detuvo sus saetas si Dios no le había dicho? Porque a veces no tienen la fe suficiente y como que de repente subestimó que ¿qué me está haciendo hacer tirar flechas por la ventana al aire? Porque eso es lo que estaba haciendo, estaba tirando flechas por la ventana al aire cuando le dije abre la ventana. Sin embargo, ¿eso qué significaba? Por cada tiro que él hacía iba a ser una batalla ganada.
Como él hizo solo tres batallas iba a ganar. Y le dijo Eliseo, si hubieras hecho muchas, hubieras derrotado totalmente a Siria. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos tener una fe dispuesta a ser continua y permanente. Por eso dice el Señor, persevera, no te rindas, porque eso es lo que pasa. La fe a veces no desarrolla, no crece porque nosotros mismos le ponemos el alto. Nosotros mismos nos parece o subestimamos que no tengo los elementos, no tengo el dinero, no tengo el local, no tengo la gente, y creemos que necesitamos todos esos elementos para que yo realmente pueda trabajar y continuar y no desmayar. Y vemos aquí cómo este hombre desmaya de la actitud que el propio profeta le está diciendo que a través de eso va a ser un vencedor. ¿Por qué? Porque no tiene una fe arraigada, una fe suficiente. Continuamos. Dice, y le volvió a tomar, dice, tomó las saetas, dice, versículo 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando en el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada, y lo arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué es lo que significa esto? Esto es un milagro, sí. Esto es una historia dentro de la Biblia. Preguntémonos por qué. ¿Por qué el lanzar un cuerpo sobre lo que vendría a ser los huesos de Eliseo, al tocarlo vuelve a la vida? Porque, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, con la muerte del hombre de Dios vino la vida al hombre natural. ¿Recuerdan qué es esa figura? Nuestro Señor Jesucristo. Con la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo viene la vida para nosotros. El camino y la vida eterna, la resurrección viene para nosotros. Eso es la comparación espiritual que podemos hacer de esta parte de la historia, ¿no? Por eso tenemos esa escenificación. El hombre de Dios, ¿no? Que ya lo hemos visto a Eliseo lanzando lo que era el madero y flotando el hacha que vendría, que es lo que dijimos que era, en la cruz de Cristo, haciendo que nosotros que estábamos hundidos en el peso del pecado, no salgamos hacia la luz, que es lo mismo a la vida, o lo mismo si lo interpretamos espiritualmente con el bautismo, que a la hora que salimos del agua, a través del reconocimiento de Cristo que nos bautizamos, ¿no? Salimos a una nueva vida. Es exactamente igual. Lanzan un cuerpo, ¿no? Y el hombre de Dios que murió da la vida. Por la vida del hombre de Dios viene la vida del hombre natural. Eso es lo que tenemos en resumen de nuestro Señor Jesucristo, que conseguiremos la vida eterna, ¿no? A todo aquel que cree en Él. Seguimos. Dice 22, Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Y así estamos nosotros terminando el capítulo 13. Y nos damos cuenta que este es un capítulo básicamente de avance en la historia, pero también tenemos algo muy interesante, como lo hago resaltar para resumir esto, lo que vendría a ser el enfoque del hombre que sigue a Dios. No debe dedicarse solo al templo. El templo es importante, sí, pero no puede dejar de cumplir todas las cosas de Dios para dedicarse solo a lo que es el templo. La iglesia, el ministerio de Dios, no es solo el templo. ¿El templo es necesario? Sí, pero también es necesario, y la verdadera religión, escrito está, es la atención a las viudas, a los huérfanos, al prójimo, como dice nuestro Señor Jesucristo, al prójimo como a nosotros mismos, ya sea como iglesia, ya sea como hombres, pero debemos hacer esto. ¿Para qué? Para cumplir con lo que Dios nos manda.
Vemos aquí esta otra escenografía del hombre de Dios que a su muerte da vida. Es una comparación espiritual con lo que vendría a ser el sacrificio y muerte de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que a través de la muerte nos dio la vida, la oportunidad de tener esa vida eterna con Él, siguiéndolo a Él. Hermanos, gracias. Dios los acompañe y los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo.